Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean nuevamente a una emisión más de su programa jurídico Ultimátum. Gracias a nuestra audiencia que muy amablemente nos siguió durante el año pasado y hoy queremos dar las gracias nuevamente a una emisión más de y hoy queremos darle las gracias a usted que muy amablemente nos ve y sobre todo pues este es el primer programa que estamos iniciando, y queremos que sea un programa pues diferente, en el cual le traigamos novedades y temas que realmente a usted le ayuden en cuanto a conocimientos y asesoría jurídica, sobre todo que usted conozca sus derechos. Les deseo pues que hayan pasado un feliz año y todo muy bien, y los abrazo con mucho cariño y pues arrancamos el día de hoy. Gracias por permitir estar con ustedes en esta primera edición de este primer año, y aquí estamos. Y el tema que hoy vamos a platicar con usted es un tema bastante relevante. Vamos a hablar de los derechos universal, del derecho humano que tiene todo individuo, ¿verdad? Usted como persona tiene el derecho a que sea usted respetada, a que, pues sobre todo, el derecho humano es un criterio muy amplio que toda autoridad debe respetar y debe aplicar, porque déjeme decirle que no es un favor que nos hacen las autoridades al respetar nuestro derecho humano. Es una obligación que está en la Constitución y que toda autoridad tiene la obligación de cumplir hacia los ciudadanos. Y como siempre le doy la bienvenida al maestro José Romeo Álvarez Hernández. Gracias maestro Jesús. Pues sí, indudablemente los derechos humanos, el tema que traemos el día de hoy. Muy buenas tardes, perdón. Son derechos, antes eran garantías individuales que estaban en la Constitución. A raíz de la reforma que tuvo la Constitución, se convirtieron en derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Pues son un conjunto de prerrogativas, ¿no? Válgase la redundancia, derechos inherentes y libertades básicas del hombre, sin distinción de sexo, de nacionalidad, del origen, de religión y de lengua. Sin distinción de cualquier condición, ¿no? Los derechos humanos están contenidas en la Constitución, así como en los tratados internacionales del cual el Estado mexicano como nación forma parte, ¿no? Y tenemos que en la Constitución, en su artículo primero, está el derecho que tiene toda persona a gozar de los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, y también allí habla en el artículo primero que el Estado también va a garantizar el cumplimiento o el respeto de esos derechos humanos. Uno de los derechos humanos que está contenido en el artículo primero de la Constitución es que en México está prohibida la esclavitud. Y es tan importante este párrafo del artículo primero, que nos dice que un extranjero que tenga la calidad de esclavo, con el simple hecho de introducirse, de pisar suelo mexicano, automáticamente alcanza su libertad y la protección de la ley. El artículo primero también impone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligados a respetar y reconocer y garantizar todos los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución. Ello es bastante importante. El decir respetar y reconocer y que todo ciudadano goce de este derecho es fundamental e importante. Sobre todo que las autoridades
independientemente de cualquier orden de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, tienen la obligación de respetar este derecho humano. Pero aquí lo más importante es que usted conozca el derecho y decirle, pues, dónde se cometen más violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Desafortunadamente, en el ámbito de la aplicación de la justicia y del ámbito de las policías y de la persecución de delito, pues hay mucha violación de derechos humanos, ¿verdad? A veces la ciudadanía dice, es que desde que se creó los derechos humanos es un beneficio para los delincuentes. No, no es así. Yo como experto y conocedor de derecho le puedo decir que no es así. Lo que pasa es que todavía nuestras autoridades, nuestras instituciones públicas en el ámbito de autoridad o de policía aún no tienen la costumbre de respetar los derechos humanos, en el sentido de que en una detención se aplican normas establecidas e internacionales que toda autoridad debe de respetar. Y cuando una autoridad en el ámbito de policía no respeta el derecho humano, le pongo un ejemplo. Usted, cuando es detenido por algún delito que usted cometió o que vaya a enfrentarse a la justicia, usted tiene derecho a hacer una llamada, ¿verdad? Es más, el propio policía le debe dar el teléfono y la oportunidad a que usted se comunique con un familiar para avisar que usted está siendo aprehendido por un policía. Situación que no acontece, ¿verdad? Sí. Allí hay una violación a los derechos al derecho humano, ¿verdad? Dice que usted tiene el derecho de no hablar y a veces les arrancan confesiones con violencia. Es ahí donde hay otra violación al derecho humano, ¿verdad? Que desafortunadamente, bueno, si el policía está aprendiendo un delincuente, pero le está violando sus derechos, en ese momento pues se vuelve víctima el delincuente y el policía se vuelve un delincuente jurídico, porque definitivamente está atropellando aún más porque tiene el rango de autoridad, claro, ¿verdad? Y es el que está obligado a respetar, ¿no? Los derechos humanos. Aquí el respeto a la libertad y el respeto al derecho humano es para las autoridades, ¿sí? Porque todo aquel que tenga un rango de autoridad tiene la obligación de respetar y hacer valer este derecho. Claro. Sí, y sobre todo de que no olvidemos que ahí está la presunción de inocencia, ¿no? Que es un derecho también fundamental, es un derecho humano que está reconocido en la Constitución, y aquella persona, aun cuando lo puedan agarrar en flagrancia de la comisión de un hecho delictuoso, tiene esa presunción de inocencia, ¿no? Hasta que no sea oído y vencido por una autoridad en un juicio. Y eso es un derecho humano que a veces las autoridades, querer hacer valer la justicia, violan derechos humanos. Y los derechos humanos no es nada más reconocer los derechos humanos. Las autoridades, el Estado mexicano tiene también la obligación de reparar la violación de los derechos humanos para que realmente sea una garantía de derecho humano. Cuando el Estado mexicano involucra a alguna persona, lo priva de su libertad y posteriormente, después de tantos años de estar privado de su libertad en una prisión, le vienen a decir, ¿sabe qué? Pues lo sentimos mucho, nos equivocamos, y ahí no, con un perdón y un disculpe usted no es suficiente. Tiene que reparar, el Estado mexicano tiene que reparar todo el daño que le causó a esa persona. Dentro de estos derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, no olvidemos el artículo 3, que habla sobre la educación. La educación es un derecho humano, que inclusive el derecho humano a la niñez, sobre todo, de que debe estar garantizado la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, la educación
preparatoria y aún la media superior. Esos son derechos humanos que está obligado el Estado mexicano a brindarle a todo aquel ciudadano mexicano que está dentro del territorio nacional. Está consagrado en el artículo 3 y es un derecho, ahora sí, que no se puede violar a todo mexicano. El derecho a la educación, el artículo 3 constitucional. Y así también tenemos en el artículo 4. El artículo 4 abarca una serie de derechos humanos que a veces no lo conocemos o lo desconocemos realmente, porque nos dejamos llevar por que privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, pero allí en el artículo 4 está contemplado una serie de derechos humanos que a veces nosotros como mexicanos los desconocemos. Y los desconocemos porque perdemos ese interés, hemos perdido el interés, nos hemos dejado llevar por otras cuestiones de otras violaciones también de derechos humanos, que a veces no le damos importancia a lo que marca el artículo 4. Y entre ellas está el derecho a la igualdad. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Lo dice el artículo 4. ¿Qué quiere decir esto? De que un hombre y una mujer tienen los mismos derechos. ¿A qué? Por ejemplo, en una cuestión de una discusión, ¿no?, que hemos tocado aquí el tema sobre patria potestad, sobre la custodia y convivencia de un padre hacia un hijo, no solamente por el hecho de ser mujer, quiere decir de que la mujer tenga el derecho absoluto de poder tener la custodia de un menor. También el hombre tiene todo ese derecho, y no es por cuestión de género, sino son derechos humanos que están contemplados en este artículo 4 al contemplar que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. También hay un derecho a decidir el número libremente, el número y el esparcimiento de los hijos. ¿Cuántos hijos quiere tener una persona? Es un derecho que está ahí contemplado en el artículo 4, que a veces lo desconocemos, ¿no? Por ejemplo, si hay una mujer, una dama, que está casado legalmente con su pareja, pero ella no quiere tener hijos, se le tiene que respetar ese derecho. Aun cuando el concepto de matrimonio dice que es por la procreación de la especie, ¿no? Pero es un derecho humano que está reconocido ahí, o a cuántos hijos quiere tener también, ¿no? Claro. Eso es un derecho que está ahí en el artículo 4. El otro es el derecho a la alimentación de una forma sana y nutritiva. Y estos son derechos humanos que está obligado el Estado mexicano a reconocer y a satisfacer en favor de todo individuo, ¿no? Pero déjame comentarte, maestro Romeo, que sí, precisamente esos derechos están consagrados en la Constitución. Pero en cuanto al primer rubro, en cuanto a la igualdad del hombre y la mujer, efectivamente así debería ser. Desafortunadamente, como te repito, esta violación de derechos pues lo cometen las autoridades. Sí, y te pongo un ejemplo. Mira, vamos a hablar en cuanto al derecho de igualdad del hombre y la mujer. Vamos a ir al puesto y al salario. Gana más un hombre que una mujer, ¿verdad? Por el simple hecho de condición de mujer, ya viene siendo usos y costumbres. Ya viene siendo ahí una violación a su derecho humano, claro, a su derecho laboral, ¿no? Sí. Entonces, ahí pues ya no está la igualdad, porque si fuera la igualdad, pues fuera la misma condición, igual salario, igual trabajo, igual jornada, ¿no? E inclusive, ¿no? A veces el jefe, por la amistad o por el sexo, pues si el jefe es hombre, pues se va a apoyar en el compañero hombre, ¿no? A menos que la dama
pues esté muy guapa, muy hermosa, pues siempre la va a llamar a la dama, ¿no? Desafortunadamente. Y ahí va a haber una violación también al derecho humano del hombre. Claro, de hecho, todas estas igualdades ya están contempladas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sí. Está la preferencia, no debe haber preferencia ni para hombre ni para mujer. Una mujer tiene las mismas capacidades y así lo reconoce las nuevas reformas a la Ley Federal de Trabajo en cuanto a ocupar un puesto de dirección, ¿sí? No por ser hombre tú te vas a ir allá a cargar todos los bultos, ¿no? Por eso comentaba a un principio que esta violación, pues, te comentaba de que a veces los derechos humanos solamente sirve para proteger a los delincuentes, ¿no? Y te vuelvo a reiterar que no es cierto. No es cierto. Desafortunadamente, nuestras autoridades, nuestras policías, todavía están actuando a la costumbre anterior, ¿verdad? De no respetar el derecho, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Desde luego que cuando el juez se da cuenta de que hay una violación al derecho humano en cuanto a su detención, no hubo la llamada telefónica, no hubo la asesoría de un experto, no estuvo comunicado, hubo una confesión arrancada con violencia, pues de antemano, pues el juez pues va a tutelar el derecho humano del presunto reo. Ajá, es correcto. Que ahora se convierte en víctima y desde luego pues le va a dar la libertad porque se violaron normas establecidas, ¿verdad? Pero no es que el derecho sea para el delincuente, simplemente que el policía no hizo bien su trabajo. Claro. Y es ahí donde tenemos que decirle a la sociedad que aquí lo que hace falta es más capacitación, más práctica, más norma a nuestros policías, pues para que cuando ya tengan una persona pues sometida en el ámbito del desempeño de sus funciones, de su actividad, pues se le respete el derecho humano. Claro, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código, ya no es un código estatal, y es un código nacional que es de observancia general en toda la República Mexicana, ahí prácticamente viene punto por punto desglosado cuáles son los derechos que se deben observar sobre una persona que es imputada. En una detención. Las formalidades, qué es lo que puede hacer, leerle sus derechos, asistido por una persona, nunca debe estar incomunicado, debe tener el acceso a un teléfono para una llamada, ponerse en contacto con un familiar o incluso hasta su abogado, ¿no? Claro. Una persona de confianza que tenga allí cuando él vaya a declarar. Y así una serie de derechos que están contemplados en esa norma, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como humano, tiene derecho a la protección que establece la Constitución. Porque claro, aquí nos dejamos de llevar, por ejemplo, si una persona que comete un delito, un delincuente, roba y todo, y lo agarra una multitud de gente y lo linchan, lo quieren linchar, y tiene que llegar la autoridad, los policías, a rescatar a esa persona. ¿Para qué? Para que no sea víctima de un homicidio, de un linchamiento. Ahí donde nosotros nos vamos observamos, ¿no?, de que están protegiendo a ese delincuente. Pero en México, aquí no está legalizado esa famosa ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, que en las redes sociales se ve, ¿no?, de que por allá en unos países el que roba, lo ponen ahí y le cortan las manitas. Y realmente pues aquí no, en nuestro país afortunadamente no tenemos esa pena, y así también la pena de muerte, que en Estados Unidos es muy común para aquellas personas que cometen un delito con todas las agravantes de la ley. Aquí en México afortunadamente, les comento, no tenemos a la aplicación de esas sanciones, de esas penas, la verdad que son lamentables, inclusive porque nuestras autoridades a veces les falta mucha preparación. Imagínense que se implementara la pena de muerte, prácticamente todas aquellas personas que son privadas de su libertad van a ser condenados a muerte, y posteriormente se viene sabiendo de que él no cometió ese delito. Y afortunadamente, les digo, no tenemos esas penas. Pues lo más correcto es
no hacerse justicia por su propia mano, eso que es otro derecho fundamental que lo establece nuestra Constitución. Pero vamos a checar producción, si ya tenemos algún comentario de nuestra audiencia, productor, por favor. Sara Maldonado. Sí. Los derechos humanos se violan mucho en el ámbito laboral. ¿Cómo podemos parar con ese problema? Bueno, pues ya está legislado, como lo comentaba aquí el licenciado, está legislado en cuanto al derecho laboral, ¿verdad? Como un derecho de igualdad. Y además está legislado como un delito también, ¿no? El acoso laboral. El acoso laboral. El hostigamiento. El hostigamiento, entonces también está legislado al respecto. Si alguien está siendo víctima de una violación de este derecho humano en materia laboral, pues su jefe inmediato es la primera autoridad que debe conocer para que de forma administrativa. De lo contrario, pues está la función pública para un procedimiento administrativo y está el Ministerio Público en caso de que ya las cosas se agraven y ya sea un delito, pues lo podemos denunciar ante el Ministerio Público para que cese ese acoso laboral. Sí. En este tema en cuestiones laborales, el acoso laboral se viene asemejando como el acoso sexual. El acoso laboral en el ámbito de una empresa y todo ello es cuando el patrón, el que tiene un nivel jerárquico superior por encima de la persona, ya sea hombre o mujer, porque se puede dar en los dos ámbitos, ¿no? Tanto una mujer puede acosar a un trabajador como un hombre, un patrón puede acosar a una trabajadora. Sobre todo cuando es uno guapo, ¿no? O sea, sobre todo, sí. Y es lo que se da mucho aquí en Ultimata. Bueno, ¿qué más tenemos, producción, por favor? Un comentario, los policías siempre violan nuestros derechos. ¿Creen que por ser autoridades nos pueden tratar como quieren? Sí, desafortunadamente en el ámbito de policía es donde más hay violación a derechos humanos en cuanto a la detención, en cuanto a la forma de investigar, etcétera, ¿no? Es ahí donde más se cometen, desafortunadamente, ahora sí que nuestros amigos policías es a los que más cometen este tipo de violaciones, ¿no? Pues por la falta de capacitación. Yo siento que no sería necesario si el policía estuviera bien capaz y preparado, y claro, también uno como ciudadano pues respetar a nuestras instituciones y a nuestra autoridad, pero que también nuestros policías respeten nuestros derechos y nuestras garantías. Sobre todo aquí la capacitación, ¿no? La capacitación, el adiestramiento que deben de tener estos cuerpos policíacos, porque la verdad, lamentablemente, así es, más en la policía municipal se da mucho eso, se ve, ¿no? Que en donde hay unos antros, bares, como le llaman, ahí hay un carro o dos carros de patrullas ahí esperando a la gente que salga en esos establecimientos. ¿Y para qué están ahí? No para cuidarlos y llevarlos con bien a su casa, sino es para realmente ejercitar un atraco ahí prácticamente sobre estas personas. Aquí la capacitación es muy importante y es una obligación que ya está dentro de los cuerpos policíacos de que deben llevar esa capacitación, ¿no? Necesitamos policías preparados y sobre todo jefes policíacos preparados, que estén dispuestos a servir, y algo muy importante, a servir a la ciudadanía. Sí, y algo muy importante que cuestión de salario, en cuestión del salario, que porque ganan muy poco se ven obligados a hacer eso no le permite que realicen este tipo pues, de acciones, de violaciones. Sí, la verdad es lamentable, la verdad, pero hay que decirlo, sí sucede. Definitivamente sí, claro. Sobre todo los muchachos cuando andan solos en la noche, la policía municipal, desafortunadamente, pues, uno, están mal pagados. Otra, pues nadie quiere ser policía, ¿no? Sí, claro. Porque todos queremos chamba de jefe. Ajá. Y ahora sí que los que llegan a buscar la chamba y ahí le dan, ¿no? Y ahora sí, al no encontrar trabajo, pues en que sea de policía, ¿no? Aunque sea de policía. La Guardia Nacional, ¿no? Necesita miembros. Entonces, pues eso también, pues una persona preparada con nivel ya de estudio superior, pues no va a querer ser policía, ¿no? Entonces,
pero sí es importante de que hay una carrera policíaca, pues para efectos de que le tengan amor a la profesión. Sí, ¿Qué claro. más tenemos, producción? Un comentario de Morales Pacheco. Me parece que la justicia no aplica como tal los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Bueno, sí aplica, ¿no? Y en caso de violación hay que hacerlo valer, ¿no? Lo que ha pasado que nosotros como ciudadanos nos quedamos callados, ¿verdad? Y además ignoramos, desconocemos nuestros derechos. Por ello es importante que lean su constitución. Ahí están los derechos básicos del ciudadano, ¿verdad? Todos los derechos, lo que debe hacer la autoridad es la constitución, es lo que le da vida jurídica a una república, a una nación, Claro. y a lo que se tienen que someter obligatoriamente las instituciones y los servidores públicos. Sí, claro. Respecto a un comentario respecto de esta opinión, ¿no? De aquí de nuestro seguidor. Una cosa son los derechos humanos. Los derechos humanos como persona, lo que tiene derecho a acceder todo ser humano, todo mexicano, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es los derechos en un procedimiento, en la justicia. Claro, claro. Aquí, en cuestión de una impartición de justicia, aquí depende mucho de la persona que esté asesorando a una víctima o a un imputado, a un presunto que ha cometido un delito, ¿no? Aquí ya ya depende mucho de la capacidad del abogado que esté asesorando a esta persona, porque ese ya no es violación de derechos humanos, ese ya es desconocimiento de la ley, Claro. y por eso no pudo defender bien a su Y cliente. violación a un debido proceso, ¿no? Ah, claro que sí. Definitivamente. Sí, eso es totalmente aparte. Si continuamos con lo que nos establece el artículo 4, también tenemos un derecho humano a un medio ambiente saludable. Definitivamente. También tenemos el derecho humano al agua, un agua exequible y que sea saludable, aceptable y de buena calidad. Está contemplado también allí. Pero eso era antes. Ahorita, ¿dónde vamos a agarrar agua limpia, pues? ¿Dónde vamos a agarrar un ambiente sano cuando todo está contaminado, ¿no? Entonces es importante que pues que nosotros como ciudadanos pues también contribuyamos a eso y veamos un ambiente pues que cuidemos los árboles, el medio ambiente. Esa es obligación ya la de tala todos. moderada de todos, ¿no? Sí, sí. Pues para que si es que la humanidad va a vivir muchos años, pues cuando menos tomemos agua limpia, ¿no? Ajá. Porque ahorita está más cara el agua que la leche, definitivamente. Y ya está. ¿Qué más tenemos, producción? ¿Tenemos algo por ahí? Son todos los comentarios, Lee. Ok, muchas gracias. Pues ya para concluir, maestro Romeo, ¿con qué terminamos? Porque ya se nos agotó el tiempo. Sí, bueno, sí, en cuestión de tiempo, ¿no? También tenemos el derecho al trabajo, ¿no? Artículo 5, el derecho a la libertad de expresión de las ideas, artículo 6, el derecho también de tener armas en su domicilio, artículo 10, el derecho de petición, el artículo 8, y en fin, ¿no? A un debido proceso, a las manifestaciones, hay hay muchos derechos, a la asociación claro, todo eso son derechos humanos que están reconocidos por la Constitución, y es la misma Constitución a través de sus autoridades que deben de garantizar el cumplimiento y el respeto de estos derechos humanos. Pues muchas gracias, pues ya terminamos, ya se nos agotó el tiempo. Agradecemos a nuestra audiencia pues que nos haya ahora sí tenido la paciencia de escucharnos, y ojalá les haya servido este comentario, ¿verdad? Si usted desea una consulta jurídica, puede llamarme al 961 al 70 80 680 y con gusto le atendemos. Maestro Romeo, gracias. Gracias a nuestros seguidores y gracias a usted. Saludos a todos, feliz año a todos, a la producción, a nuestro director y a todos, muchas gracias. Su amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Hasta pronto, muchas gracias.